tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. En esta oportunidad quiero hablarles acerca de los embriones de Haeckel. Hoy en día que está tan en boga el tema del aborto, el tema de si es un ser humano o no es un ser humano lo que hay en el vientre de una mujer, ¿no? Durante la gestación, durante el embarazo. Esto que vamos a presentar ahora es un poco la raíz de esta idea de que un niño gestándose no es plenamente un ser humano, o por lo menos no le conciernen los derechos que le conciernen a cualquier ser humano, es decir, los derechos humanos, los derechos a la vida, los derechos a la libertad, el derecho a la expresión y todo ese tipo de cosas que no le conciernen a un bebé que se está gestando en el vientre, ¿no? ¿De dónde viene esta idea? Bueno, la teoría de la evolución es la madre de muchas de estas ideas eugenésicas que hoy en día se promulgan desde los medios de comunicación, desde las facultades, incluso de la medicina, los ministerios de salud de ciertos países, ¿no? Promulgan esta idea de la eugenesia, es decir, matar a ciertos sectores de la población para que no se reproduzcan tanto las clases menos deseadas o las clases más despreciables de la sociedad, ¿no? Hay que garantizar el aborto para los más pobres, ¿sí? No se habla de la gente más rica o de la gente de una alta sociedad. Se habla de que los pobres tienen derecho a poder matar a sus hijos, ¿sí? De eso se habla. Y eso es eugenesia. Es lo mismo que se practicaba en la Alemania de Hitler y en Estados Unidos hasta bastante entrada a la década del 50, 60. Los sectores pobres o los sectores de color eran esterilizados a la fuerza, ¿sí? Se practicaba la eugenesia, la higiene racial y todo ese tipo de cosas. Todo eso viene de la teoría de la evolución, pero sobre todo la idea de que un niño en el vientre no es plenamente humano viene en gran medida de los embriones de Haeckel, que ahora les voy a comentar un poquito de qué se trata. En realidad esto es un fraude, lo que presentó Haeckel. Ernest Haeckel fue un naturalista y filósofo, más filósofo que naturalista, alemán, contemporáneo de Darwin, fanático de la teoría de la evolución, que fue uno de los más grandes difusores de esa teoría. Y como siempre la teoría de la evolución fue anticiencia, es decir, se tiró la teoría y después se esperaba que la gente empiece a buscar evidencias que respaldaran esa teoría. Bueno, Haeckel fue uno de los que se puso a buscar a ver dónde podía encontrar evidencias de la teoría de la evolución. La ciencia real funciona al revés. La ciencia real mira los hechos, examina los hechos tal cual son y en base a los hechos se elabora una teoría. En cambio, la ciencia falsa, como lo es la evolución, tira una teoría a priorística, como lo hizo Darwin y su abuelo y muchos otros antes de él. Una teoría a priorística, o sea, es filosófico, simplemente sentados en un sillón, filosóficamente se elabora una teoría y después se dice, bueno, en el futuro los fósiles van a confirmar mi teoría, o en el futuro tal cosa, y nunca nada de eso pasó hasta el día de hoy. Jamás se han encontrado fósiles intermediarios, ¿sí? O transicionales, eso no se ha encontrado jamás, y sigue sin confirmarse la teoría de Darwin. Pero vamos a ver de qué manera esto influye en la concepción que tenemos hoy acerca del aborto y acerca de los derechos de un niño que está en el vientre. Haeckel hizo un estudio de embriones, nosotros los podemos ver aquí, estos son embriones de diferentes tipos de animales, incluso de un ser humano, ¿sí? Acá vemos a peces, anfibios, reptiles, aves, mamíferos, ¿sí? Mamíferos de diferentes especies y humano. Y cuando él vio los embriones que estaban en la misma etapa de crecimiento, vio que eran prácticamente idénticos. Y hizo dibujos de esos embriones, que son estos que están aquí. Estos dibujos fueron hechos por él y los vio en diferentes etapas y elaboró una teoría en base a esto. Como vio que eran prácticamente todos iguales, él dijo: evidentemente, en el desarrollo embrionario de cada una de las especies hay una recapitulación de las etapas previas que atravesaron sus ancestros anteriormente. Es decir, como nosotros venimos de organismos unicelulares y después nos fuimos convirtiendo en amebas, después en peces, después en reptiles, después en
en mamíferos y después en humanos, entonces en el desarrollo embrionario de un bebé en el vientre se pasa por la etapa de célula, la etapa de ameba, la etapa de pez o de reptil y de mamífero hasta ser un ser humano. Entonces, ¿qué planteó él? La teoría de la recapitulación. Nosotros, en nuestro desarrollo embrionario, pasamos por todas las etapas de nuestros ancestros animales. Es decir, que el bebé, cuando está en el vientre, atraviesa su etapa de pez. Todavía es un pez, todavía es un reptil, todavía no es un ser humano. De ahí viene la idea de que un bebé en el vientre de su madre simplemente es un animal. De hecho, hubo una época en que se le decía esto a las mujeres que querían abortar, o que no querían abortar, mejor dicho, y que se las obligaba a abortar. Tu bebé todavía no es un ser humano, está en una etapa de pez, ¿sí? Así que así fue planteada esta teoría. Con el paso del tiempo se volvieron a hacer estudios y resultó que era un fraude, como muchos de los fraudes de la teoría de la evolución. Si tenemos que hablar de la historia de la teoría de la evolución, el hombre de Piltdown, el hombre de Nebraska, la misma Lucy, que fue un fraude tremendo donde fueron alteradas las caderas del esqueleto para decir que era bípedo, se le atribuyeron las huellas de la Etoli, eran huellas humanas, se le atribuyeron a Lucy cuando Lucy no tenía pies en su esqueleto. O sea, la historia de la evolución es una historia de fraudes, una historia de engaños, ¿sí? Como en la Edad Media, ¿no? En la Edad Media la Iglesia Católica presentaba un esqueleto y decía, bueno, estos son los huesos de San Pedro, y ahí iba toda la gente a adorar, ¿no? O esta es la cabeza de Juan el Bautista, y ahí iba toda la gente a adorar. Y nadie iba a cuestionarlo, ¿por qué? Porque ahí estaba el cráneo. Era un cráneo cualquiera, pero la gente creía que era el cráneo de Juan el Bautista. Hoy estamos en una Edad Media exactamente igual, solamente que en vez de ser sacerdotes, en vez de ser clérigos a los cuales no se le puede cuestionar nada, hoy en día son científicos, ¿no? Los hombres de bata blanca a los cuales no se le puede cuestionar nada. Ellos presentan un cráneo y dicen, este es tu ancestro, y ahí van todos creyendo que ese es su ancestro. Pero es mentira, es un cráneo de mono, Lucy, o un esqueleto de mono, y sin embargo ellos dicen, bueno, ahí está el ancestro. Bueno, esto es lo mismo. Es una historia constante de fraudes. Esto fue descubierto que era un fraude. Se hicieron fotografías de los embriones en la misma etapa. Y fíjense, estos son los dibujos de Haeckel. Estas son las fotografías de los embriones, ¿sí? Nada que ver tenía un embrión con otro, pero Haeckel ayudó con sus dibujos, falsificó con sus dibujos para decir, bueno, miren, son todos iguales. Evidentemente somos animales, evidentemente no somos seres humanos, o por lo menos si somos seres humanos en el vientre de la madre, no lo somos. De ahí viene la raíz de que un ser humano, un bebé en el vientre de la madre, todavía no es un ser humano, todavía no tiene derechos humanos. Por lo tanto, uno podría eliminarlo, ¿no? Simplemente matarlo. Así que esto es lo que quería compartir con ustedes, la teoría de Haeckel de la recapitulación, y fíjense que constantemente se hablaba de que estas pequeñas marcas en el embrión que se ven aquí, que eran branquias de un pez, y nada que ver, eran los músculos de la cara. Se decía que el coxis era una cola vestigial, ¿no? De cuando nosotros habíamos sido animales, entonces teníamos en el coxis teníamos los vestigios de una cola. Una locura. Y así hoy la ciencia médica sigue diciendo que tenemos órganos de nuestro cuerpo que no sirven para nada y que son vestigiales de una época anterior cuando fuimos un animal. Una locura. Fíjense hasta dónde llega la teoría de la evolución, cómo toda la ciencia, incluso la ciencia médica, está impregnada de la teoría de la evolución, y no es extraño entonces que hoy se considere a un bebé que no sea un ser humano, sino que sea un animal del cual se puede prescindir sin cometer un crimen, sin estar cometiendo homicidio. Así que bueno, acá tenemos un poco la raíz de la cuestión del aborto en la teoría de la evolución. Espero que les haya gustado este video. Si les gustó, denle a me gusta, dejen aquí abajo todos sus comentarios. Dejen sus comentarios, ¿por qué? Porque los embriones de Haeckel siguen saliendo hasta el día de hoy en los libros de texto. Así que ustedes se van a encontrar con eso si estudian en la facultad o si incluso van a la secundaria, en sus manuales sobre evolución, ahí van a encontrar los embriones de Haeckel. Dejen sus comentarios, digan aquí qué les parece. Suscríbanse al canal, compartan este video con sus amigos y ya saben que si quieren colaborar con este servidor, les dejo un enlace para que sepan cómo hacerlo. Un abrazo para todos y que Dios les bendiga.